La Metamorfosis, capítulo 1. Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana tras un sueño inquieto, se encontró en su cama convertido en un horrible bicho. Yacía sobre el duro caparazón de su espalda y veía, al alzar un poco la cabeza, su vientre arqueado y oscuro, surcado por curvadas callosidades cuya prominencia apenas podía aún sostener la colcha, que estaba ya a punto de escurrirse hasta el suelo. Muchas patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor del resto de su cuerpo, le centellaban desesperadas ante los ojos. ¿Qué me ha sucedido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una habitación humana de verdad, aunque demasiado estrecha, aparecía como de ordinario entre sus cuatro bien conocidas paredes. Por encima de la mesa sobre la cual estaba esparcido un muestrario de paños, Sansa era viajante de comercio. Colgaba la imagen que recortara hace poco de una revista ilustrada y colocara en un lindo marco dorado. Representaba una dama con un gorro de piel, envuelta en una boa también de piel, y que, muy erguida, alzaba contra el espectador un amplio manguito, igualmente de piel, dentro del cual desaparecía todo su antebrazo. Gregorio dirigió luego la vista hacia la ventana, y el tiempo nublado, sentían repiquetear en el clink de las leyes a las gotas de lluvia. Le infundió una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿qué tal si yo siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas las fantasías? Pero esto era totalmente irrealizable, porque tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar esa postura. Aunque se empeñara en volcarse sobre el lado derecho, forzosamente volvía a caer de espaldas. 100 veces intentaría en vano esta operación. Cerró los ojos para no tener que ver aquel agitarse de las piernas, que no cesó hasta que un dolor antes jamás sentido, leve y punzante al mismo tiempo, comenzó a aquejarle en el costado. ¡Ay Dios!, pensó, qué agotadora profesión elegir. Un día tras otro siempre de viaje. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que si se trabaja en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes. Cuidarse de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian con frecuencia, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales. Al diablo con todo eso. Sintió una ligera picazón en el vientre, se estiró poco a poco sobre la espalda, alargándose lentamente hacia la cabecera, a fin de poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le escocía estaba cubierto de unos puntitos blancos, que no supo explicarse. Quiso aliviarse tocando el lugar del escozor con una pierna, pero la retiró de inmediato, pues el roce le producía escalofrío. Se desesperezó en su posición primitiva. Estas madrugadas, se dijo, le entonecen a uno por completo. El hombre necesita dormir lo justo. Hay viajantes que se dan una vida de odálicas. Cuando a media mañana regreso a la pensión para anotar los pedidos, me encuentro a estos señores muy sentados, tomándose el desayuno. ¿Esto debería intentarlo yo con mi jefe? Me pondría de patitas en la calle. Y quién sabe si esto no sería lo más conveniente para mí. Si no fuera por mis padres, ya hace tiempo que habría renunciado. Me hubiera presentado ante el jefe, y con toda mi alma le habría manifestado mi modo de pensar. Debería haberse caído del pupitre. También tiene lo suyo esto de sentarse ante el pupitre y hablar desde aquella altura a los empleados, que, como él es sordo, deben acercarse mucho. Bueno, la esperanza no está aún completamente perdida. En cuanto tenga reunida la cantidad necesaria para pagarle la deuda de mis padres, unos 5 o 6 años todavía, que sí lo hago, y entonces sí que me redondeo. Pero por ahora, lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las 5. Volvió los ojos hacia el despertador, que hacía su tic-tac encima del velador. Santo Dios, exclamó para sí. Eran las 6:30, y las manecillas seguían avanzando tranquilamente, es decir, ya era más. Las manecillas estaban en -4. ¿Acaso no había sonado el despertador? Desde la cama podía verse que estaba puesto efectivamente, en las 4. Por lo tanto, tenía que haber sonado. Mas, ¿era posible seguir durmiendo interpérrito, a pesar de aquel sonido que conmovía hasta a los propios muebles? Su sueño no había sido tranquilo, pero por lo mismo, probablemente tanto más profundo. ¿Y qué debía hacer él ahora? El tren siguiente salía a las 7. Para tomarlo, era preciso darse una prisa loca. El muestrario no estaba aún empaquetado, y por último, él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzase el tren, no por ello evitaría la escena del amo, pues el mozo del almacén, que habría estado para el tren de las 5, debía de haberse dado cuenta que rato su falta. Era tal el mozo una lechura del amo, sin dignidad ni entendimiento. Y si dijese que estaba enfermo, pero esto fuera de ser muy penoso, infundiría sospechas, pues Gregorio, en los 5 años que llevaba empleado, no habría estado enfermo ni una sola vez. Vendría de seguro el jefe con el médico de la caja,
Se desatarían reproches delante de los padres respecto a la organicería del hijo y cortaría todas las objeciones alegando el dictamen del médico, para quien todos los hombres están siempre sanos y solo le tienen horror al trabajo. Y en este caso, no tendría un poco de razón, salvo cierta somnolencia verdaderamente superflua después de tan prolongado sueño. Gregorio se sentía bastante bien y como un hombre particularmente fuerte. Mientras pensaba todo esto con la mayor rapidez, sin poderse decidir a abandonar el lecho, justo el despertador daba a las 7 menos cuarto. Llamaron cuidadosamente a la puerta que estaba a la cabecera de la cama. Gregorio, dijo una voz, la de la madre. Son las 7 menos cuarto. ¿No ibas a salir de viaje? ¿Qué voz tan suave? Gregorio se asustó al oír en cambio la suya propia, que era inconfundiblemente la de siempre, pero que salía mezclada con un doloroso e irreprimible pitido, en el cual las palabras, al principio claras, se confundían luego, resonando de modo que no estaba uno seguro de haberlas oído. Gregorio hubiera querido contestar extensamente, explicarlo todo, pero en vista de ello se limitó a decir: sí, gracias madre, ya me levanto. Debido a la puerta de madera, la mutación de la voz de Gregorio no debió de notarse, pues la madre se tranquilizó con esta respuesta y se alejó. Pero este corto diálogo hizo saber a los demás miembros de la familia de Gregorio, contrariamente a lo esperado, estaba todavía en casa. Luego golpeó el padre en la puerta lateral despacio, pero con el puño. Gregorio, ¿qué sucede? Y después de un corto rato volvió a insistir, agravando la voz: Gregorio. Mientras tanto, detrás de la otra puerta, la hermana se lamentaba suavemente. Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo? Ya estoy listo, respondió Gregorio, a ambos a un tiempo, esforzándose en pronunciar y hablando con gran lentitud, para disimular el sonido extraño de su voz. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana siguió musitando. Abre, Gregorio, te lo suplico. En lo cual no pensaba en absoluto Gregorio, felicitándose, por el contrario, de aquella precaución suya, hábito contraído en los viajes, de encerrarse en su cuarto por la noche, aun en su propia casa. Lo primero era levantarse con calma, arreglarse sin ser importunado y sobre todo desayunar. Solo después de efectuado todo esto, meditaría lo demás, pues era de sobra comprendía que en la cama no podía pensar nada en buena forma. Recordaba haber sentido ya con frecuencia en la cama algún dolorcillo, producido sin duda por alguna postura incómoda, y que, una vez levantado, resultaba ser obra de su imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo habrían de desvanecerse paulatinamente las imaginaciones de hoy. Tampoco dudaba en lo más mínimo de que el cambio de su voz era tan solo un preludio, no un resfriado mayúsculo, enfermedad profesional del viajante de comercio. Arrojar la colcha lejos de sí era cosa harto sencilla, le bastaría para ello con hincharse un poco y la colcha caería por sí sola. Pero la dificultad estaba en la extraordinaria anchura de Gregorio. Para incorporarse, habría necesitado de los brazos y las manos, pero, en su lugar, tenía las innumerables patitas en constante agitación y que eran imposibles de controlar. Si intentaba encoger alguna, esta era la primera en estirarse. Y si al fin lograba con esta pata el movimiento deseado, todas las demás trabajaban como liberadas de febril y doloroso desorden. No me conviene estar de ocioso en la cama, se dijo Gregorio, mientras trató de sacar de la cama la parte inferior del cuerpo, pero esta parte inferior, la cual empero no había visto todavía, y que por lo tanto le era imposible imaginarse más o menos exactamente, resultó ser demasiado difícil de mover. Todo iba tan despacio, y cuando entonces, ya casi loco, concentró toda su energía y sin contemplaciones se arrastró hacia adelante, había calculado mal la dirección, dándose un golpe tremendo contra los pies de la cama, y el dolor que esto le produjo le demostró, con su agudeza, que aquella parte inferior de su cuerpo era quizá, precisamente en su nuevo estado, la más sensible. Intentó sacar primero la parte superior, y volvió con cuidado la cabeza hacia el borde del lecho. Esto no ofreció ninguna dificultad, y no obstante su anchura y su peso, el cuerpo entero siguió por fin, aunque lentamente, el movimiento iniciado por la cabeza, pero al verse con la cabeza colgando en el aire, le entró miedo de continuar avanzando en igual forma, porque, dejándose caer así, era menester un verdadero milagro para sacar intacta la cabeza. Y ahora menos que nunca debía perder el sentido, antes preferiría quedarse en la cama. Sin embargo, cuando después de realizar un nuevo intento, los mismos esfuerzos, acompañados de hondos y suspiros, se halló otra vez en la misma posición, y volvió a ver sus patitas presas
de una excitación mayor que antes. Comprendió que no disponía de medio alguno para poner orden y serenidad en tal arbitrariedad, y volvió a pensar que no debía de seguir en el hecho, y que lo más cuerdo era arriesgarlo todo, aunque tan solo existiera una insignia esperanza de liberarse de allí. Pero al mismo tiempo, no olvidaba que mucho mejor que tomar decisiones desesperadas era la reflexión tranquila y serena. Eran tales momentos en lo posible. Clavaba los ojos con fuerza en la ventana. Mas, por desgracia, la vista de la niebla, que de aquella época ocultaba incluso el lado opuesto de la calle, poca esperanza y escasos ánimos podían infundirle. Las 7 ya, se dijo al oír de nuevo el despertador. Las 7 ya y todavía sigue la niebla. Durante unos instantes permaneció tendido, inmóvil y respirando despacio, como si esperase del silencio absoluto la vuelta del estado verdadero y normal de las cosas. Empeoró, se dijo. Antes de que den las 7:15 es indispensable que me haya levantado, sin contar que entre tanto vendrá de seguro alguien del almacén a preguntar por mí, pues allí abren antes de las 7. Y se dispuso a salir de la cama, balanceándose cuán largo era. Dejándose caer en esta forma, era probablemente que la cabeza, que tenía el firme propósito de mantener energéticamente erguida, saliese sin daño alguno. La espalda parecía ser suficientemente dura, y nada le pasaría al dar con ella en la alfombra. Únicamente le hacía vacilar el temor del estruendo que esto habría de producir, y que sin duda originaría, detrás de cada puerta, cuando no un susto, por lo menos una inquietud. Pero debía intentarse. Cuando Gregorio estaba ya medias fuera de la cama, el nuevo método más parecía un juego que un trabajo, pues solo implicaba el balancearse siempre hacia atrás. Pensó que todo sería muy sencillo si alguien viniese en su ayuda. Con 2 personas robustas, pensaba en su padre y la criada, bastaría. No tendrían sino que pasar los brazos por debajo de su abombada espalda, desenfundarlo del lecho y agachándose luego con la carga, permitiéndole solicitamente estirarse por completo en el suelo, en donde era de presumir que las patas demostrarían su razón de ser. Ahora bien, y prescindiendo de que las puertas estaban cerradas, le convenía en realidad pedir ayuda. Pese a lo difícil de su situación, no pudo evitar una sonrisa. Ya estaba tan avanzado que al balancearse con más fuerza apenas podía mantener aún el equilibrio, y muy luego debía decidirse definitivamente, pues en 5 minutos iban a dar las 8:15. En esto tocaron la puerta de la calle. Seguramente es alguien del almacén, pensó Gregorio, quedándose como paralizado mientras sus patas danzaban cada vez con mayor celeridad. Por un momento todo permaneció en silencio. No abren, pensó, entonces haciéndose alguna descabellada esperanza, pero como no podía dejar de suceder, se sintieron aproximarse a la puerta las fuertes pisadas de la criada. Le bastó a Gregorio oír la primera palabra pronunciada por el visitante, para percatarse de quién era. Era el principal en persona. ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en una casa en la cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente las más serias sospechas? ¿Acaso los empleados todos en general, y cada uno en particular, no eran sino unos pillos? ¿Acaso no podía haber entre ellos algún hombre de bien, que después de perder, aunque solo fuese un par de horas de la mañana, se volviese loco de remordimiento si no se hallaba en condiciones de abandonar la cama? ¿Acaso no bastaba con mandar a preguntar por un mensajero, suponiendo que tuviese fundamento esta manera de averiguar, sino que era preciso que viniese el mismísimo principal a enterar a toda la inocente familia de que solo él tenía calidad para intervenir en la investigación de tan sospechoso asunto? Y más bien sobreexcitado por estos pensamientos, que ya decidido a ello, Gregorio se arrojó con toda violencia fuera del lecho. Se oyó un golpe sordo, pero no era propiamente un estruendo. La alfombra amortiguó la caída, mas la espalda tenía también mayor elasticidad de lo que Gregorio había supuesto, y esto hizo que el ruido fuera menos sospechoso de lo que temía. Pero no tuvo cuidado de mantener la cabeza lo bastantemente erguida, hiriéndose. El dolor la hizo girarla y restregarla rabiosamente contra la alfombra. Algo ha caído ahí dentro, dijo el principal en la habitación de la izquierda. Gregorio intentó imaginarse que al principal pudiera sucederle algún día lo mismo que hoy a él. La posibilidad de aquello no podría, por cierto, negarse. Mas el principal, como contestando brutalmente a esa suposición, dio con energía unos cuantos pasos en el cuarto vecino, haciendo crujir sus botines de charol. Desde la habitación contigua de la derecha, la hermana comunicó susurrando: «Gregorio, ahí está el principal». «Ya lo sé», contestó Gregorio para sí, pero no osó levantar la voz hasta el punto de hacerse oír por su hermana. «Gregorio», dijo por fin al padre desde la habitación contigua de la izquierda. «Gregorio, ha venido el señor principal y pregunta por qué no te marchaste en el primer tren». «No sabemos lo que debemos contestar. Además, desea hablar personalmente contigo, de modo que haz el favor de abrir la puerta. El señor principal tendrá la bondad de disculpar el desorden del cuarto».
Buenos días, señor Sansa, llamó entonces amablemente el principal. No se encuentra bien, dijo la madre a este último mientras el padre continuaba hablando junto a la puerta. No se siente bien, créame usted, señor principal. Como si no iba Gregorio a perder el tren. Si el chico no tiene otra cosa en la cabeza más que el almacén. Si casi me molesta que no salga ninguna noche. Ahora, por ejemplo, ha estado aquí 8 días. Ni una sola noche ha salido de casa. Se sienta con nosotros a la mesa, lee el periódico sin decir palabra o estudia itinerarios. Su única distracción consiste en trabajos de carpintería. En 2 o 3 veladas ha tallado un marquito. Cuando lo vea usted se va a asombrar, es precioso. Ahí está colgado en su cuarto, ya lo verá usted enseguida, en cuanto abra Gregorio. Por otra parte me alegra verle a usted, señor principal, pues nosotros solo nunca hubiéramos podido convencer a Gregorio de abrir la puerta. Es tan testarudo. Tal vez no se encuentra bien, aunque en la mañana lo negara. Voy enseguida, exclamó lentamente Gregorio, circunspecto y sin moverse para no perder palabra de la conversación. De otro modo, no sabría explicármelo, señora, repuso el principal. He de esperar que no sea nada serio, aunque por otra parte, no tengo más remedio que decir que nosotros, los comerciantes, desgraciada o afortunadamente, como se quisiera, tenemos la fuerza que saber sufrir a menudo ligeras indisposiciones, anteponiendo a todos los negocios. Bueno, preguntó el padre, impacientándose y volviendo a llamar a la puerta. ¿Puede entrar ya el señor principal? No, respondió Gregorio. En la habitación contigua de la izquierda reinó un silencio lleno de tristeza, y en la habitación contigua de la derecha comenzó a sollozar la hermana. Pero, ¿por qué no iba ésta a reunirse con los demás? Verdad es que acaba de levantarse y que ni siquiera había empezado a vestir. Mas, ¿por qué lloraba? Posiblemente porque el hermano no se levantaba, porque no hacía pasar al principal, porque corría el peligro de perder su colocación, con lo cual el amo volvería a atormentar a los padres con las deudas de antaño. Pero estas, por ahora, eran preocupaciones de todo gratuitas. Gregorio estaba todavía allí, y no pensaba ni remontarse en abandonar a los suyos. Por el momento, yacía sobre la alfombra, y nadie que conociera el estado en que se encontraba habría pensado que podría ser entrar en su cuarto al principal. Sin embargo, esta pequeña descortesía, que más adelante sabría de seguro explicar en forma satisfactoria, no era motivo suficiente para despedirle sin demora, y Gregorio pensó que, por de pronto, mucho mejor que molestarle con llantos y discursos era dejarle en paz. Pero la incertidumbre en que se hallaban respecto a él era precisamente lo que oprimía a los otros. Disculpando su actitud. Señor Sansa, dijo por fin el principal con voz campanuda, ¿qué es lo que pasa? Se ha trincherado usted en su habitación. No contestó más que sí o no. Inquieta, grave e inútilmente a sus padres. Y se ha dicho de paso, falta a su obligación en el almacén de una manera en verdad inaudita. Le hablo usted aquí en nombre de sus padres y de su jefe, y le ruego muy en serio que se explique de inmediato con claridad. Me asombra. Yo lo he tenido usted por un hombre formal y juicioso. Y no parece sino que ahora, de repente, quiere usted hacer gala de incomprensibles de extravagancia. Cierto que se mencionó esta mañana una posible explicación de su falta. Se refería al cobro que se le encomendó a usted hace poco. Mas yo casi empeñé mi palabra de honor de que esta explicación no venía al caso. Pero por ahora, ante esta incomprensible testarudez, no me quedan ya ganas de seguir interesándome por usted. Además, su puesto no es de por sí el más seguro. Mi intención era decirle a usted todo esto sola, pero, como usted tiene a bien hacerme perder inútilmente el tiempo, no veo ya por qué no habrían de enterarse también sus padres. En estos últimos tiempos su trabajo ha dejado bastante que desear para los negocios. Nosotros mismos lo reconocemos. Pero, señor Sansa, no hay época, no debe haber, en que los negocios estén completamente detenidos. Señor principal, gritó Gregorio fuera de sí, olvidándose en su excitación de todo lo demás. Voy de inmediato, voy al instante. Una ligera indisposición, un desvanecimiento me impidió levantarme. Estoy todavía acostado, pero ya me siento completamente despejado. Ahora mismo me levanto. Un momento de paciencia. Aún no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. No se comprende cómo le pueden suceder a uno estas cosas. Ayer tarde me sentía tan bien, si mis padres lo saben. Mejor dicho, ya ayer tarde tuve una especie de presentimiento. ¿Cómo no me lo notaron? ¿Y por qué no lo diría yo en el almacén? Pero siempre que uno podría pasar la enfermedad sin necesidad de quedarse en casa. Señor principal, tenga consideración con mis padres. No hay motivo para todos los reproches que me hace usted ahora. Nunca me han dicho nada de esto. Sin duda, no ha visto usted los últimos pedidos que he remitido. Por lo demás, saldré en el tren de las 8. Este par de horas de descanso me han dado fuerzas. No se detenga más, señor principal. Enseguida voy al almacén. Sea tan amable de explicar allí esto, así como que presente mis respetos al jefe. Y mientras profería atropelladamente este discurso, sin saber casi lo que decía, Gregorio, gracias a la soltura ya adquirida en la cama, se aproximó fácilmente al velador e intentó erguirse apoyándose en él.
Quería en efecto abrir la puerta, dejarse ver, hablar con el principal. Sentía curiosidad por saber lo que diría cuando lo viesen los que tanta ansia le llamaban. Si se asustaban, Gregorio se encontraba desligado de toda responsabilidad y no tenían por qué temer. Si por el contrario se quedaban tan tranquilos, tampoco él tenía por qué quitarse y podía, dándose prisa, estar realmente a las 8 en la estación. Varias veces resbaló sobre las lisas paredes del velador, pero al fin un último brinco le puso en pie. A pesar de su ardor, no se preocupaba de los dolores en el vientre. Se dejó caer sobre el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patas. Logró a la vez recobrar el dominio de sí mismo y cayó, para escuchar lo que decía el principal. ¿Han entendido ustedes una sola palabra?, preguntaba este a los padres. ¿No será que se está burlando de nosotros? Por amor de Dios, exclamó la madre, llorando. Tal vez se siente muy mal y nosotros le estamos mortificando. Y luego llamó, Greta, Greta. ¿Qué, madre?, contestó la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregorio, a través de la cual se comunicaban. Tienes que ir enseguida a buscar al médico. Gregorio está mal. Ve corriendo. ¿Has oído cómo hablaba ahora Gregorio? Es una voz de animal, dijo el principal, que hablaba en un tono extraordinariamente bajo, comparado con la gritería de la madre. Ana, Ana, llamó el padre, volviéndose a la cocina a través de la antesala y dando palmadas. Vaya inmediatamente a buscar un cerrajero. Ya se sentía por la entrada el rumor de las faldas de las dos muchachas que salían corriendo. ¿Cómo se habría vestido tan deprisa la hermana? Y se oía abrir bruscamente la puerta de la calle. Pero no se percibió ningún portazo. Debieron de dejar la puerta abierta, como suele suceder en las casas en donde ha ocurrido una gran desgracia. Gregorio se hallaba ya mucho más tranquilo. Cierto que sus palabras resultaban ininteligibles, aunque a él le parecían muy claras, más claras que el agua. Pero evidentemente ya se habían dado cuenta a los demás de algo insólito le sucedía, y se disponían a acudir en su ayuda. La decisión y firmeza con que fueron tomadas las primeras disposiciones le aliviaron. Se sintió de nuevo incluido entre los seres humanos y esperó de los dos, del médico y del cerrajero, sin distinguirlos en realidad, acciones extrañas y maravillosas, y a fin de poder intervenir con la mayor lucidez posible en las conversaciones decisivas que se avecinaban, lanzó un ligero carraspeo, forzándose a hacerlo muy agadamente por temor a que también este ruido sonase algo que no fuese una tos humana, cosa que ya no tenía seguridad de poder distinguir. Mientras tanto en la habitación contigua reinaba un profundo silencio. Tal vez los padres, sentados junto a la mesa con el principal, cuchicheaban con éste. Tal vez estaban todos pegados a la puerta escuchando. Gregorio se deslizó lentamente hacia la puerta, tomando de la silla. La soltó allí y se arrojó contra la puerta, sosteniéndose de ella erguido. Los lóbulos de sus patas tenían una especie de viscoso pegamento, descansando así un rato del esfuerzo realizado. Luego intentó con la boca hacer girar la llave dentro de la cerradura. Por desgracia, no parecía tener lo que propiamente llamamos dientes, con que iba entonces a coger la llave. Pero, en cambio, sus mandíbulas eran muy fuertes, y sirviéndose de ellas, pudo poner la llave en movimiento, sin reparar en el daño que de seguro se hacía, pues un líquido café le salió de la boca, resbalado por la llave y goteando hasta el suelo. Escuchen ustedes, dijo el principal en el cuarto inmediato. Está dando vueltas la llave. Estas palabras alentaron mucho a Gregorio, pero todos, el padre, la madre, debían de haberle gritado. Adelante, Gregorio. Sí, debían haberle gritado. Siempre adelante, duro con la cerradura. E imaginando la ansiedad con que todos seguirían sus esfuerzos, mordió con toda su alma en la llave, medio desfallecido, y a medida que ésta giraba en la cerradura, él se sostenía meciéndose en el aire, colgado por la boca, y conforme era necesario, se agarraba a la llave o la empujaba hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. El sonido más claro de la cerradura, cediendo por fin, le volvió completamente en sí. Bueno, se dijo con un suspiro de alivio, pues no he necesitado del cerrajero, y luego apoyó la cabeza en el pesillo para acabar de abrir la puerta. Este modo de abrir fue causa de que, a pesar de la amplia entrada, todavía no se le viese. Tuvo primero que girar despacio contra una de las hojas de la puerta, con gran cuidado, para no caerse bruscamente de espaldas en el umbral. Y aún estaba ocupado en llevar a cabo tan difícil movimiento, sin tiempo para pensar en otra cosa, cuando sintió un «oh» del principal, que sonó como suena el mugido del viento, y vio a este señor, el más inmediato a la puerta, taparse la boca abierta con la mano y retroceder poco a poco, como impulsado mecánicamente por una fuerza invisible. La madre, que pese a la presencia del principal estaba allí aún sin peinarse, con el pelo enredado en lo alto del cráneo, miró primero al padre y juntando las manos avanzó, luego 2 pasos hacia Gregorio y se desplomó por fin, en medio de sus faldas esparcidas en torno suyo, con el rostro oculto en las profundidades del pecho. El padre, con expresión hostil, apuñó la mano cual si quiera empujar a Gregorio hacia el interior de su habitación. Luego se volvió, saliendo con paso inseguro al vestíbulo, y cubriéndose los ojos con las manos. Rompió a llorar de tal modo que se sacudía su robusto pecho.
Gregorio entonces no penetró en la habitación, permaneció apoyado en la hoja cerrada de la puerta, de modo que solo presentaba la mitad superior del cuerpo, con la cabeza inclinada de medio lado, observando a los otros. Entretanto, había ido clareando, y en la acera opuesta se recortaba nítido un trozo del enorme y negruzco edificio del enfrente. Era un hospital, cuya monótona fachada rompían simétricas ventanas. La lluvia no había cesado, pero caía ya en goterones aislados, que se veían llegar separadamente al suelo. Sobre la mesa había excesiva cantidad de utensilios, además del servicio del desayuno, pues, para el padre, era esta la comida principal del día, que gustaba prolongar durante horas con la lectura de variados periódicos. En la pared, delante de Gregorio, colgaba un retrato de este, hecho durante su servicio militar, y que lo representaba con uniforme de teniente, la mano puesta en la espalda, sonriendo despreocupadamente, con un aire que parecía exigir respeto para su indumentaria y su actitud. Esa habitación daba al recibo, y la puerta que daba al vestíbulo estaba abierta, y por ella podían verse la puerta principal, también abierta, el rellano de la escalera y el comienzo descendente de esta. Bueno, dijo Gregorio, muy convencido de ser el único que había conservado la serenidad. Bueno, me he visto en el lago, recojo el muestrario y salgo de viaje. Me permitirían ustedes que salga de viaje, ¿verdad? Pues, señor principal, ya ve que no soy tan testarudo y que trabajo con gusto. El viaje es cansador, pero yo no sabría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor principal? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Lo contará tal como lo ha sucedido? ¿Puede uno tener momento de incapacidad para el trabajo? Pero entonces es precisamente cuando deben recordar lo útil que uno ha sido y pensar que, una vez pasado el impedimento, se volverá a ser tanto más activo y trabajará con mayor celo. Yo, como usted sabe muy bien, le estoy muy obligado al jefe. Por otro lado, también tengo que atender a mis padres y a mi hermano. Hoy me encuentro en un grave aprieto, pero trabajaré para salir de él. No me haga usted la cosa más difícil de lo que ya es. Póngase de mi parte. Ya sé que al viajante no se le quiere. Todos creen que gana el dinero a montones y que además se le da la gran vida. Cierto es que ya no hay ninguna razón especial para que este prejuicio desaparezca. Pero usted, señor principal, usted está más enterado de lo que son las cosas que el resto del personal. Incluso, y dicho sea en confianza, que el propio jefe, el cual en su calidad de amo, se equivoca con frecuencia desfavorablemente respecto de un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante, como está fuera del almacén la mayor parte del año, es fácil pasto de habladurías y víctima propicia de coincidencias y quejas infundadas, contra las cuales no le es cómodo defenderse, ya que la mayoría de las veces no llegan a su conocimiento, y que solo al regresar reventando de un viaje es cuando empieza a notar directamente las funestas consecuencias de una causa invisible. Señor principal, no se vaya sin decirme algo que me pruebe que usted me da la razón, por lo menos en parte. Pero desde las primeras palabras de Gregorio, el principal había dado media vuelta y lo contemplaba por encima del hombro, convulsivamente agitado, con una muesca de asco en los labios. Mientras Gregorio hablaba, no permaneció un instante tranquilo. Se retiró hacia la puerta sin quitarle ojo de encima, pero muy lentamente, como si una prohibición misteriosa le impidiese abandonar aquella habitación. Llegó por fin al vestíbulo, y ante la prontitud con que alzó por última vez del pie del suelo, podía decidirse que había pisado lumbre. Luego alargó el brazo derecho en dirección de la escalera, como si esperase encontrar allí una milagrosa liberación. Gregorio comprendió que no debía de ningún modo dejar marchar al principal en ese estado de ánimo, pues si no, su puesto en el almacén se vería seriamente amenazado. No comprendían esto los padres tan bien como él, porque en el transcurso de los años habían llegado a hacerse la ilusión de que para la posición de Gregorio en aquella casa era toda la vida. Además, con la inquietud del momento y sus consiguientes quehaceres, se habían olvidado de toda prudencia. Pero no así Gregorio, que se percataba de que era indispensable retener al principal, apaciguarle, convencerle, conquistarle. De ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos. Si tan siquiera estuviese ahí la hermana, ella era muy lista. Había llorado cuando aún yacía Gregorio tranquilamente sobre el caparazón de su espalda. De seguro que el principal, ese cazafaldas, se habría dejado llevar por ella, a donde ella hubiese querido. Habría cerrado la puerta y le habría quitado el susto de la misma antesala. Pero no estaba la hermana, y Gregorio tenía que actuar por sí solo. Y sin pensar todavía que no conocía sus nuevas facultades de movimiento, ni tampoco que lo más posible, y hasta lo más seguro, era que no habría logrado hacerse comprender con su discurso, abandonó la hoja de la puerta en que se apoyaba, se deslizó por el hueco formado en la abertura de la otra, con intención de avanzar hacia el principal, que seguía cómodamente agarrado de la banderilla del rellano. Cayó, sin embargo, inevitablemente, sobre sus muchas patitas, dando un pequeño grito. Al punto se sintió, por primera vez en aquel día, invadido por un verdadero bienestar. Las patitas apoyadas en el suelo le obedecían perfectamente.
lo notó con natural alegría y vio que se esforzaban en llevarle allí donde él deseaba ir, dándole la sensación de que se avecindaba el inminente fin de sus sufrimientos. Pero justo en el momento en que Gregorio, a causa del movimiento contenido, se balanceaba a ras de la tierra, no lejos y enfrente de su madre, esta no obstante hallarse tan sumida en sí, se dio de pronto un brinco y se puso a gritar, extendiendo los brazos y separando los dedos. ¡Socorro! ¡Por amor de Dios! ¡Socorro! Inclinaba la cabeza como para ver mejor a Gregorio, pero enseguida, como para desmentir este supuesto, se echó hacia atrás y no habiendo recordado que la mesa estaba aún puesta, quedó sentada en ella, distraídamente, sin darse cuenta de que a su lado el café chorreaba de la cafetera volcada, derramándose por la alfombra. ¡Madre, madre!, murmuró Gregorio, mirándola de abajo arriba. Un momento se esfumó de su memoria el principal, y ante el café vertido, no pudo dejar de abrir y cerrar repetidas veces las mandíbulas en el vacío. La madre dio un nuevo alarido, y alejándose de la mesa se arrojó en brazos del padre, que corría a su encuentro. Pero yo no podía Gregorio dedicar su atención a sus padres. El principal estaba en la escalera, y con la barbilla apoyada sobre la baranda, dirigía una última mirada a aquella escena. Gregorio tomó impulso para darle alcance, pero el algo debió presentir, pues de un salto bajó varios escalones y desapareció. Alcanzó a gritar, y quedó resonando por toda la escalera. Para colmo de la desgracia, esta fuga del principal pareció trastornar también por completo al padre, que hasta entonces se había mantenido relativamente sereno, pues en lugar de precipitarse tras el fugitivo, o por lo menos permitir que así lo hiciese Gregorio, empuñó con la diestra del bastón del principal, que éste no se había cuidado de recoger, como tampoco su sombrero y su gabán, olvidados en una silla, y armándose con la otra mano de un gran periódico que estaba sobre la mesa, se preparó, dando fuertes patadas en el suelo y esgrimiendo papel y bastón, a hacer retroceder a Gregorio hasta el interior de su cuarto. De nada le sirvieron a este último sus súplicas, que no fueron entendidas, y por mucho que volvió sumiso la cabeza hacia el padre, solo consiguió hacerle redoblar su energético pataleo. La madre, por su parte, al pesar del tiempo frío, había bajado el cristal de una de las ventanas y violentamente inclinada hacia afuera, se cubría el rostro con las manos. Entre el aire de la calle y el de la escalera se estableció una corriente fortísima. Las cortinas de las ventanas se ahuecaron, los periódicos sobre la mesa se agitaron y algunas hojas sueltas volaron por el suelo. El padre, implacable, apremiaba la tirada lanzando silbidos salvajes. Pero Gregorio carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás, y la cosa iba muy despacio. Si al menos hubiera podido volverse, en un 2x3 se habría encontrado en su cuarto, pero temía con su lentitud en dar vuelta, impacientar al padre, cuyo bastón erguido amenazaba de deslomarle o abrirle la cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse, pues advirtió con terror que, caminando hacia atrás, le era imposible conservar su dirección, así que sin dejar de mirar angustiosamente hacia su padre, inició una vuelta lo más rápido que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud. El padre debió percatarse de su buena voluntad, pues dejó de acosarlo, dirigiendo incluso de lejos con la punta del bastón el movimiento giratorio. Si al menos hubiese cesado ese irresistible silbido. Esto era lo que a Gregorio le hacía perder por completo la cabeza. Cuando ya iba a terminar la vuelta, aquel silbido le equivocó, haciéndole retroceder otro poco. Por fin logró verse ante la puerta, pero entonces comprendió que su cuerpo era demasiado ancho para poder franquearla, sin más ni más. Al padre, en su actual disposición de ánimo, no se le ocurrió naturalmente abrir la otra hoja para dejar espacio suficiente. Solo una idea le embargaba, la de que Gregorio había de meterse cuanto antes en su habitación. Tampoco le hubiera permitido nunca los complicados preparativos que necesitaba para erguirse, y de este modo pasar por la puerta, como si no existiese, para esto, ningún impedimento. Le empujaba pues, con estrépito creciente. Gregorio sentía tras sí una voz que parecía imposible fuese la de su padre. El asunto iba muy serio. Pasase lo que pasase, Gregorio se apretujó en el marco de la puerta. Se irguió de medio lado, ahora yacía atravesado en el umbral, con su costado completamente deshecho. En lo blanco de la puerta se imprimieron unas manchas repulsivas. Gregorio quedó allí atascado, imposibilitando en absoluto de hacer por sí solo el menor movimiento. Las patitas de uno de los lados colgaban en el aire y las del otro eran dolorosamente prensadas contra el suelo. En esto, el padre le dio por detrás un golpe energético y salvador, que lo precipitó dentro del cuarto, sangrando en abundancia. Luego la puerta fue cerrada con el bastón y todo volvió por fin a la calma.